Buenos días, muchísimas gracias al ingeniero Adrián López de la firma Chemi Ecuador. Está de visita a Ecuador, haciendo algunas visitas también a clientes. Ingeniero, el tema de la cigatoca negra es un tema que nos compromete a todos los que estamos en la actividad del banano y desde 1987 el Micos Parrella Figense se ha enseñoreado con las plantaciones no solamente de Ecuador, sino de la región centroamericana, la relación americana en general. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué tienen ustedes como estrategia para controlar este hongo que ha sido bastante escurridizo? Muy buenos días, Clever. Muchas gracias por tu invitación a tu programa. También lo escuchamos desde nuestras latitudes en Colombia, cuando obviamente logramos hacer influencia por las redes, que gracias a Dios hoy existen y nos permiten hacer todo más globalizado, ¿cierto? Eh, a tu pregunta, yo pienso que siempre hay que entender qué es cigatoca, ¿no? Y a veces decimos, no, es que la cigatoca es lo peor, o fusarium es lo peor. Vas donde los floricultores y dicen botritis es lo peor, vas donde los productores de uva dicen botritis es lo peor, mildeos es lo peor. Y siempre para cada sector agrícola, para cada cultivo, hay un microorganismo que es el que más afecta, ¿cierto? Como tienes en palma Phytophthora, como hongo, en arroz burkholderia, como bacteria, ¿cierto? Y lo que hay que entender es que es un hongo, como microorganismo, el cual obviamente ataca bajo ciertas condiciones bióticas o abióticas en mayor o menor rigurosidad, ¿cierto? Hay que entender la biología del hongo y claramente lo que ha pasado en todos los años que ya llega afectando los Mycosparella fijensis es que pasan dos o tres cosas particulares que pasan en todos los microorganismos vivos. Uno, que muta en el tiempo, ¿sí? Y claramente de acuerdo al manejo que le damos nosotros de presión de selección con los fungicidas, pues mutará más o menos rápido, es natural en cualquier ser vivo y más en hongos que tienen ciclos de vida tan rápidos y ciclos de reproducción tan rápidos. Y dos, que esa mutación implica generación de resistencia a los principios químicos, ¿cierto? Obviamente, en todo el tiempo, como tú lo mencionas, que ya viene Mycosparella fijensis, como su nombre lo dice, casi fijándose en el ambiente, si no hacemos un manejo adecuado, pues cada vez vamos perdiendo más moléculas, ¿cierto? Y es como hemos visto que han ido saliendo en el tiempo diferentes moléculas que eran efectivas y que la FRAG o algún otro organismo por temas o de resistencia o de salud hacia los operarios, porque son productos cancerígenos, porque son productos teratogénicos, pues tienen que ser sacados de los protocolos. Aquí es como vemos, por ejemplo, al clorotalonil saliendo ya de los programas de protectantes, siendo una molécula casi única, digo casi única porque pues se utiliza con el Mancozeb, que también es un protectante, pero se utiliza en épocas diferentes, ¿cierto? Entonces se queda uno como que, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Asimismo salen moléculas sistémicas que se utilizan para momentos o ciclos de mayor incidencia de la enfermedad y severidad. Eh, pero yo pienso que si nos ponemos a pensar, el, el que hacer es manejar las cosas bien, y manejar las cosas bien implican estar en una constante investigación de cómo rotar y qué nuevo hay para rotar para proteger el mayor tiempo posible las moléculas principales. Entonces tú hablas de cómo proteger el boscalid, cómo proteger las morfolinas, y aquí es como, digamos, empresas como nosotros en Chemi, procesos de investigación bastante precisos, serios, científicos, logramos demostrar en más de 3 años de investigación que el BC1000 es una herramienta poderosísima para impedir estos problemas que existen de resistencia, de falta, digamos, de rotación porque no hay principios activos, y tenemos una molécula que es protectante y que tiene también un efecto translaminar dependiendo de la dosis a utilizar. Claro, ahora ese descubrimiento de esa molécula que es amigable incluso con el medio ambiente y que tiene una nueva definición, sería una de las estrategias a emplearse en la rotación para el control de la cigatoca. Sí, claro. No solo es una de las estrategias que se presenta ahora, sino que es una de las pocas opciones que tenemos, porque como te decía, por ejemplo, en el mundo de los protectantes, estamos ya sin el clorothalonil como molécula porque nos la sacaron, y el Mancozeb, por ejemplo, ya fue prohibido para uso en Europa, ¿sí?
próximamente tendremos que ver qué va a pasar con el Mancoseb. Entonces, nosotros tenemos esta herramienta que es a base de 5 principios activos, todos naturales, eh, totalmente contundente, digamos, como protectante a una dosis de 0,5-0,6 litros por hectárea. Claro, cuando hablas de 5 productos, todos amalgamados en un conjunto, de un cóctel de moléculas o de enzimas que podrían actuar de manera eh, parecida a los protectantes, porque si no tenemos los protectantes, que eran aquellos que generalmente salvaban los muebles del control de cigatoca negra, eran buenos, bonitos y baratos. Estas nuevas moléculas tienen esa misma particularidad, ser buenos, bonitos y baratos. Bueno, precisamente cuando uno habla de productos orgánicos, como lo es BC1000, con sus certificaciones, es un producto que por naturaleza debemos de producirlo bajo condiciones muy particulares, bajo materias primas muy particulares que cumplan con las certificaciones. Entonces, BC1000 está definido o diseñado, digamos, para el mercado orgánico, para la cigatoca en cultivos orgánicos, totalmente competitivo, pero actualmente estamos en el desarrollo de otras opciones. Esperamos próximamente lanzarlo en Ecuador para el mercado convencional, como tú dices, adaptado a los costos que sabemos que cualquier agricultor requiere mantener en sus estrategias financieras del control de cigatoca, ¿cierto? Entonces sería bueno, bonito, barato y efectivo, ¿no? Claro, porque ya cuando hablamos de cigatoca negra estamos hablando de una cuentica, como dicen ustedes allá en Colombia, de más o menos entre $1,000 y $1,200, siendo eficientes en el manejo del control de cigatoca, con productos que van entre los protectantes y obviamente las otras moléculas duras que existen, porque generalmente un control a base de clorothalonil o mancozeb no es posible mantener los diferentes ciclos que hay que hacerlo. Especialmente si hablamos de climas como con presión de humedad, como la época lluviosa que tenemos aquí, y obviamente en otros escenarios como Centroamérica, Guatemala, también ellos tienen incluso extendido los ciclos. Bueno, recuerda que el producto BC1000 se evaluó en una de las zonas más de mayor presión e incidencia de cigatoga, como es el Urabá antioqueño, una zona que puede llegar hasta 5.000 milímetros de lluvia al año, es decir, con una presión altísima y más de 45, otros hasta 50 ciclos de aplicación. Entonces, lo evaluamos en cultivos convencionales contra moléculas convencionales, ¿sí? Ni siquiera lo evaluamos contra moléculas orgánicas para poder demostrar la contundencia del producto, ¿sí? Entonces, claramente, a esa biología de ese hongo, que cada vez se hace más resistente, lo evaluamos hasta 4 aplicaciones continuas, cosa que no se hace casi que en ningún fungicida sistémico, ¿sí? En temporada de alta incidencia, demostrando contundencia y no resistencia. De entrada, a finales de 2019, evaluamos, hicimos un trabajo de desarrollo científico universitario con la Universidad de Chile, donde demostramos que después de 25 años de trabajar PC1000 en uva, en uno de los microorganismos más mutagénicos como es Botrytis, no ha tenido resistencia, mientras que moléculas como fenixamid, por ejemplo, y el mismo boscalid sí han generado resistencia en este tiempo, ¿no? En las cepas que ya se han identificado resistentes a estos principios químicos. O sea, estos no han perdido su eficiencia de control en la naturaleza de la fórmula que inicialmente se puso en marcha en control. O sea, no ha tenido que adicionarle porque generalmente cuando hablamos de las nuevas moléculas o de las nuevas estrategias que están tomando los convencionales o los sintéticos, es, por ejemplo, si trabajábamos al 65%, 70%, algunas veces bajan al 10% la molécula dura, es decir, porque una cosa es trabajar con la pureza de las moléculas y de allí repartirla para los miles de litros que se hacen, y otra cosa es trabajar con esas durezas de esas moléculas. Sí, mira, nuestro producto
es un producto de acción multisitio, ¿cierto? Es un producto que cuando yo te hablaba de su composición, es una serie de principios activos entre los cuales están terpenos, bioflavonoides, fenoles, ácido ascórbico y ácido cítrico, que son ácidos orgánicos, todos con actividad fungicida, bactericida e incluso a nivel de investigación se ha demostrado que son virucidas, ¿sí? Actualmente algunos desarrollo de investigación estamos haciendo al respecto. Y estas moléculas en su sinergia de funcionamiento tienen dos virtudes. Una, que tienen impacto en diferentes sitios del hongo, particularmente en mitocondria, pared celular, acidificación de citoplasma y en los telómeros en el ADN, ¿cierto? Y eso implica que ataca por varias partes y por otro lado, que la sinergia de ellos permite que no haya resistencia porque claramente no hay un monositio como existe en las moléculas duras o en las moléculas químicas, ¿cierto? Ahí la eficacia y el por qué no se genera esa resistencia. Sí. Ahora, ingeniero, ¿qué opinión a usted le merece esa nueva tendencia también de los productores en general, no solamente del cultivo del banano, sino de los frutícolas en general, de cambiar el enfoque ya no a controlar las plagas, sino a fortalecer el suelo, a fortalecer la planta a través de enzimas de bioestimulantes, por ejemplo? Bueno, eso tiene, yo creo que mucho de ancho para analizar, pero a tu pregunta y tratando de resumirla es la siguiente. Cualquier proceso de fortalecer la nutrición y la estructura de la planta, por ejemplo, cuando tú hablas de silicio, de un buen uso del calcio, para darle estructura cuticular a la planta, ¿cierto? Para estimular la producción como un efecto elicitor, ¿cierto? Estimular el sistema SARS de la planta con algunos extractos vegetales que se logra, ¿cierto? Con los fosfitos, que bueno, hay ahorita un tema de prohibición a nivel también en fosfitos, pero con algunos primer que inducen resistencia en plantas, bienvenido sea, bienvenido sea. Cuando tú me hablas ya de bioestimulación, hay que tener cuidado en el proceso de la bioestimulación en términos de con qué bioestimulas. Ejemplo, es muy diferente que tú bioestimules con productos que tengan un alto contenido, por ejemplo, de nitrógeno, que vengan unidos, por ejemplo, aminoácidos o algas, pero que tengan nitrógeno inorgánico, porque tú sabes que el nitrógeno siempre va a ser mucho más voluble en la planta. Y recuerda que estamos hablando de un hongo, que la primera barrera es la barrera física de la hoja, ¿cierto? Si tú haces una hoja más voluble, con menor estructura cuticular, pues más fácil la va a atacar el hongo, ¿no? Así, en ese caso tiene que el gerente de producción evaluar la estrategia para evitar un mal mayor. En el caso del uso del BC1000 para Ciriatoca negra, ¿cómo lo están utilizando? ¿En qué formulación? ¿O se lo puede también trabajar en asociatividad con otros pesticidas? Ok, muy buena pregunta. Como te decía, al ser un multisitio y con diferentes principios activos que actúan, acuérdate que en los fungicidas uno siempre habla de tres factores. Uno, mínima concentración inhibitoria, es decir, que la concentración del principio activo mate el hongo, ¿cierto? Dos, cobertura, tienes que tener una buena cobertura si no es un sistémico, particularmente en un protectante. Y tres, tiempo de contacto. Siempre y cuando tú garantices esto, pues podrás saber jugar con la herramienta que tienes. En el caso del BC1000, cuando trabajamos dosis bajas de 0.5, 0.6 litros por hectárea, logramos la MIC de algunos de los principios activos con efecto protectante. Cuando subimos esa dosis a un litro por hectárea, no hemos visto diferencias significativas ni con 1.5 ni con 2 litros, logras, particularmente con los bioflavonoides, lograr la MIC como sistema, como translaminar, ¿sí? Entonces hay que entender los productos que son extractos o biológicos que no funcionan igual a los químicos. Entonces, cuando lo requieres reemplazar, por ejemplo, con un protectante como Mancozeb y clorothalonil, lo manejas a 0.5 litros por hectárea y cuando quieres trabajarlo como translaminar en una época de mayor incidencia para rotarlo con los sistémicos, lo manejas a 1 litro, ahí ya te actúan muy bien los bioflavonoides con un efecto protectante. Pero lo hemos evaluado, por ejemplo, como se utiliza un Mancozeb, por ejemplo, para mezclar con sistémicos, reemplazando el Mancozeb, utilizando la 0.5,
logrando la misma efectividad, o sea que reemplazamos al 100% el Mancozeb en esas aplicaciones, ¿cierto? Junto a sistémico. Entonces, es solo entender esas dos dosis, 0,5 y 1 litro, uno protectante, primera protectante, segunda como translaminar. Sí. En todo caso, este producto ya es conocido y tiene ya un manejo también con un performance de diseño de aplicación que ustedes lo manejan y me imagino que se lo traslocan a los productores al momento de recomendarlo. Sí, claro, tenemos un equipo comercial totalmente entrenado y técnico, ¿cierto? Tenemos todo un soporte de desarrollo para poderles decir a ciencia cierta cuáles son las dosis, cómo utilizarlo, cómo rotarlo con otros principios activos. Vuelvo y digo, no es solo una herramienta para controlar sigatoca, es una herramienta para proteger las moléculas de alta eficacia y darles mayor vida útil en el cultivo. Eso es importantísimo porque cada vez nos quedamos con menos herramientas para utilizar. Entonces hay que proteger muy bien esas moléculas que pueden perder sensibilidad en algún momento, ¿sí? Claro, y tienen ustedes también recomendación FRAC. Claro, de los principios activos que nosotros tenemos, están en este momento los principios activos dentro de la FRAC. La FRAC, si tú ves, en los últimos años ha ampliado estos principios ya como extractos, ¿no? Y se pueden catalogar precisamente como extractos o en multisitios. Bueno, muchísimas gracias entonces al ingeniero Adrián López por la información y ingeniero, estaremos seguramente invitándolo para sus siguientes programas, seguir conociendo sobre esta actividad de control de la cigatoca negra. Buenos días. Ok, ingeniero, muy buenos días, que tenga un excelente día y bendiciones para todos.